El calor de la tarde en Sevilla era sofocante, el tipo de bochorno que hacía que la ropa se pegara a la piel y el aire oliera a azahar y polvo. Yo, Isabel Fernández, estaba en la finca de mi familia, los pies descalzos sobre la tierra caliente, cuando escuché la voz grave de Rodrigo del Valle llamándome desde el porche. Isabel, ven aquí. Quiero mostrarte algo. Rodrigo, mi padrastro, era un hombre de pocas palabras, de esos que dejan que sus acciones hablen por ellos. Alto, de hombros anchos y piel curtida por el sol, llevaba una camisa blanca arremangada y un cigarro apagado entre los labios. Pero en ese momento había algo diferente en él, algo en su tono que me hizo estremecer. Dejé el vaso de limonada sobre la mesa y caminé hacia él, el corazón latiendo un poco más fuerte de lo habitual. Me guió por el camino de tierra, cruzando el olivar hasta llegar a un viejo cobertizo escondido entre los árboles. El sol se filtraba entre las ramas, proyectando sombras doradas sobre el suelo. Aquí, dijo, señalando una caja de madera cubierta con una manta polvorienta. Rodrigo quitó la manta con un gesto firme, revelando un cofre con cerradura de hierro. Me extendió una llave antigua y sentí su mirada fija en mí mientras la tomaba. Al abrir el cofre, encontré un fajo de cartas amarillentas y una fotografía en blanco y negro. ¿Quién es ella?, pregunté, sosteniendo la imagen de una mujer de cabello rizado y sonrisa traviesa. Se llamaba Lucía, murmuró Rodrigo, con un destello de nostalgia en la voz. La conocí mucho antes de casarme con tu madre. Había algo en su tono, en la manera en que su mano rozó la mía al tomar la foto, que me hizo contener la respiración. Era un gesto fugaz, pero cargado de una tensión imposible de ignorar. ¿Por qué me lo muestras ahora?, pregunté en un susurro. Rodrigo no respondió enseguida. Se pasó una mano por el cabello oscuro, los ojos clavados en los olivos que se mecían suavemente con la brisa de la tarde. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado. Porque ya no eres una niña, Isabel. La frase quedó suspendida entre nosotros, llena de significados que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Algo había cambiado en la manera en que me miraba, y aunque una parte de mí quería ignorarlo, la otra no podía evitar sentir esa corriente eléctrica recorriéndome la piel. La brisa trajo consigo el aroma de los naranjos y el sonido lejano de las chicharras. Mi vestido ligero de lino se agitó con el viento, rozándome las piernas desnudas. Rodrigo dio un paso atrás, como si también sintiera el peso de aquella revelación. Vamos a casa, dijo finalmente, con una voz que sonaba más firme de lo que sentía. Pero mientras cerraba el cofre y me entregaba la llave, su mano se demoró sobre la mía un instante más de lo necesario. Un roce apenas perceptible, pero suficiente para que mi corazón latiera con una fuerza desmedida. Esa noche, tumbada en mi cama, no podía dejar de pensar en lo que había sentido en el cobertizo. En la manera en que Rodrigo me miraba, en el misterio de Lucía y en el secreto que había quedado flotando entre nosotros. Sabía que al día siguiente nada sería igual. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y el aroma a café flotando en la cocina. Me levanté temprano, pero el sueño había sido inquieto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de la fotografía, el rostro de Lucía y la mirada de Rodrigo clavándose en mí como si quisiera decirme algo sin palabras. Bajé las escaleras con el camisón de lino rozando mi piel, sintiéndome extrañamente vulnerable. Rodrigo estaba en la mesa, hojeando un viejo periódico con una taza de café entre las manos. Me miró de reojo cuando entré, su expresión indescifrable. ¿Dormiste bien?, preguntó con voz grave. Asentí, aunque ambos sabíamos que no era cierto. Me serví café y me senté frente a él, sintiendo el peso del silencio entre nosotros. No podía evitar recordar el roce de nuestras manos en el cobertizo, la manera en que su voz había cambiado cuando mencionó que yo ya no era una niña. ¿Quién era realmente Lucía?, pregunté al fin, rompiendo la tensión. Rodrigo dejó la taza sobre la mesa y me miró fijamente, como si estuviera debatiéndose entre hablar o seguir guardando el secreto.
Finalmente, se inclinó hacia adelante, su tono más bajo de lo habitual. Lucía fue el amor de mi vida. Mis dedos se crisparon alrededor de la taza. No era la respuesta que esperaba. Algo en su voz me hizo estremecer. Una historia enterrada, un sentimiento nunca olvidado. Y, sin embargo, ¿por qué me la mostraba ahora? Tu madre nunca lo supo, continuó él. La conocí mucho antes de ella, pero la vida nos separó. Aunque nunca la olvidé del todo. Una sombra cruzó su rostro y por un momento vi en él a un hombre diferente, uno que no se permitía debilidades. Rodrigo siempre había sido la figura fuerte de la casa, el pilar en el que todos confiaban. Pero en aquel instante, parecía alguien más, un hombre atrapado en su propio pasado. El día transcurrió con una normalidad forzada. Yo ayudé en la finca, intentando no pensar en el cobertizo, en la caja, en la manera en que Rodrigo me miraba cuando creía que no me daba cuenta. Pero al caer la tarde, mientras el sol teñía de naranja los campos de naranjos, sentí su presencia detrás de mí. ¿Quieres venir conmigo? Su voz fue un susurro apenas audible. Me giré, encontrando sus ojos oscuros fijos en los míos. Algo en mi interior me decía que debía decir que no. Pero en cambio, asentí. Caminamos en silencio por el sendero que conducía al olivar. La brisa jugaba con mi vestido, levantándolo levemente contra mis muslos. Rodrigo iba a mi lado, su paso firme, sus manos en los bolsillos. Cuando llegamos a la linde del bosque, se detuvo y me miró con una intensidad que me dejó sin aire. Hay cosas que uno nunca olvida, Isabel. Su tono era grave, lleno de algo que no podía definir. El sol poniente iluminaba su rostro, resaltando la dureza de sus facciones. El hombre que conocía como mi padrastro ahora se veía diferente. Más peligroso. Más tentador. Un paso más y estaba demasiado cerca. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración se entrecortó. No sabía si lo que sentía era miedo o algo mucho más oscuro. Pero cuando sus dedos rozaron mi muñeca, sentí como un escalofrío me recorría entera. Tú tampoco la olvidarás, susurró. Y en ese instante, supe que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes transcurrieron con una tensión soterrada que se escondía entre los saludos y las miradas esquivas. Rodrigo seguía con su rutina en la finca, supervisando a los jornaleros, revisando las cosechas de los naranjos, pero en cada cruce de caminos, en cada instante en que nos quedábamos solos, sentía el peso de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Aquella tarde, mientras preparaba la mesa en la galería, noté su mirada sobre mí. Un escalofrío me recorrió la piel cuando escuché su voz. Voy al pueblo, ¿quieres venir? No había razón para negarme. Quizás un cambio de escenario disiparía la sensación de estar atrapada en una red invisible de secretos y deseos prohibidos. Así que me subí a la camioneta junto a él, la brisa de la carretera refrescando el calor sofocante de la tarde. Sevilla estaba animada como siempre, con sus callejones empedrados llenos de vida y el aroma del azahar flotando en el aire. Caminamos por el mercado, él a mi lado, sus pasos medidos, su presencia demasiado palpable. En un momento, se detuvo ante un pequeño puesto de antigüedades y tomó en sus manos un camafeo dorado. Era de Lucía, murmuró, casi para sí mismo. El nombre resonó entre nosotros como una campanada lejana. Mis dedos se crisparon al verlo girar el medallón entre sus manos. Una pieza tan delicada, y sin embargo, cargada de tanto peso. ¿Lo compraste para ella? Pregunté, sintiendo la necesidad de saber más. Rodrigo soltó una leve sonrisa, melancólica y críptica. No. Me lo devolvió el día en que la perdí. Algo en su tono me hizo contener la respiración. No era solo nostalgia. Había culpa en su voz, una herida que nunca había cicatrizado del todo. Y por alguna razón, esa historia que no era mía empezaba a sentirse demasiado cercana.
Después de un largo silencio, siguió caminando, dejándome con el eco de sus palabras. Pero en ese instante, supe que esa sombra, la de Lucía, no solo habitaba en su memoria. Estaba aquí, entre nosotros, filtrándose en cada gesto, en cada latido contenido. Cuando terminamos en el mercado, nos detuvimos en una pequeña taberna escondida en una callejuela. El lugar olía a vino dulce y a especias, la madera vieja del suelo crujía con cada paso. Nos sentamos en una mesa apartada, y mientras Rodrigo pedía una copa de jerez, yo jugueteaba con el borde de mi vestido, sintiéndome extrañamente inquieta. Lucía y yo nos conocimos aquí, dijo de repente, recorriendo con la mirada el local. Fue la primera vez que la besé. El aire pareció volverse más espeso. Mis dedos se cerraron sobre el mantel sin querer. No entendía por qué aquello me afectaba tanto. La amabas mucho, ¿verdad? Mi voz sonó más suave de lo que pretendía. Rodrigo giró la copa entre los dedos, observando el líquido ámbar como si buscara respuestas en él. Sí, respondió sin dudar. Luego me miró, y en su expresión había algo que me hizo estremecer. Pero hay amores que no están destinados a sobrevivir. El resto de la velada transcurrió en un silencio cargado de significados. Cuando finalmente regresamos a la finca, la noche se había asentado sobre los campos de naranjos. La camioneta se detuvo frente a la casa y yo bajé, sintiendo el suelo bajo mis pies como si fuera la primera vez en mucho tiempo que tocaba tierra firme. Pero cuando estaba a punto de entrar en la casa, sentí su mano en mi muñeca. Isabel. Su voz era apenas un susurro, pero suficiente para hacerme detener. Me giré lentamente y lo encontré demasiado cerca, la luz tenue del portal dibujando sombras sobre su rostro. Su mirada era intensa, oscura, cargada de algo que me quemaba sin tocarme. No sigas buscándola en mí, murmuré, sin pensar. Rodrigo no respondió de inmediato. Pero su agarre en mi muñeca se aflojó, y por un momento, creí ver algo más allá del deseo. Algo más peligroso. Más real. No es a ella a quien busco, susurró finalmente. Y con esas palabras, supe que habíamos cruzado un umbral del que no podríamos volver atrás. Esa noche, tumbada en mi cama, intenté encontrar el sueño, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la manera en que me había mirado. Supe, en lo más profundo de mi ser, que lo que había empezado en aquel mercado no terminaría allí. No podía. La noche en la finca tenía un peso distinto después de aquel día. La oscuridad ya no era solo un manto de tranquilidad, sino un reflejo de algo que se movía dentro de mí. Algo que no podía nombrar, pero que sentía en cada latido apresurado, en cada respiro contenido. Me giré en la cama, incapaz de dormir. El sonido de los grillos afuera, el murmullo lejano de las hojas movidas por el viento, y luego, un crujido en la madera del pasillo. Me incorporé, conteniendo la respiración. Alguien estaba despierto. Me deslicé fuera de la cama, sintiendo el frío de la noche contra mi piel desnuda. Me puse una bata ligera sobre el camisón y caminé en silencio hacia la puerta. La abrí apenas, lo suficiente para ver una silueta moverse en la penumbra. Rodrigo. No sabía qué esperaba encontrar al seguirlo, pero mis pies se movieron sin que pudiera detenerlos. Lo vi cruzar el patio, su sombra alargándose bajo la luna. Tomó el sendero hacia los naranjos y desapareció entre los árboles. Algo dentro de mí sabía que debía volver a la cama, pero el impulso de seguirlo fue más fuerte. Los naranjos se alzaban altos a mi alrededor, su aroma dulce flotando en el aire. Avancé descalza sobre la tierra húmeda hasta que lo vi. Estaba de pie junto a un viejo banco de madera, una botella de vino en una mano y la otra apoyada en el respaldo. La luna dibujaba contornos afilados en su rostro, su expresión atrapada entre el peso del pasado y algo que no lograba soltar. Sabía que vendrías, dijo sin volverse. Mi respiración se entrecortó. No esperaba que me hubiera oído. Pero ahí estaba, esperando,
como si este encuentro nocturno hubiera sido inevitable. No podía dormir, murmuré. Rodrigo giró apenas la cabeza, su perfil iluminado por la tenue luz plateada. Me hizo un gesto con la mano, invitándome a sentarme. Lo hice, sintiendo la madera fría contra mis piernas. Lucía solía venir aquí por las noches, dijo tras un momento. Decía que el aire entre los naranjos era distinto cuando la luna estaba alta. No respondí. Me limité a observarlo, a intentar descifrar el lenguaje de su silencio. No eres ella, continuó, esta vez mirándome directamente. Pero hay momentos en los que... Se interrumpió, pero no necesitaba terminar la frase. Sabía lo que quería decir. Yo también lo había sentido. No era Lucía, pero había una conexión innegable, un fuego latente que ardía en la distancia entre nosotros. Entonces deja de verla en mí, murmuré, mi voz temblando apenas. Rodrigo dejó la botella a un lado. Su mano se apoyó en su rodilla, y sus ojos recorrieron mi rostro con una intensidad que me hizo estremecer. No la veo en ti, Isabel. Veo algo más. El silencio que cayó después fue denso, pesado. Mi piel se erizó bajo su mirada. Y cuando sus dedos rozaron los míos sobre el banco, sentí la electricidad recorrerme como un relámpago. No sabía quién se movió primero, si fue él o fui yo. Pero cuando me di cuenta, su mano estaba cubriendo la mía, su pulgar acariciando la piel con una suavidad inesperada. Era un roce apenas perceptible, pero bastó para que el aire entre nosotros se volviera insoportablemente denso. Esto es peligroso, susurré. Rodrigo no apartó la mano. No apartó la mirada. En su expresión había una lucha interna, una tormenta que reflejaba la mía propia. Lo sé, dijo en voz baja. Pero dime que no lo sientes también. Mi garganta se cerró. Podría haber mentido. Podría haber dicho que no. Pero la verdad ardía en mi piel, en el latido acelerado de mi corazón. No era solo él. Era yo también. No respondí. No hacía falta. Los segundos pasaron como siglos. Y entonces, Rodrigo se apartó apenas, su mano deslizándose lentamente de la mía, como si quisiera darme una última oportunidad para detenerlo. Pero no lo hice. El viento sopló con más fuerza entre los naranjos, haciendo que las hojas susurraran en la oscuridad. Rodrigo apoyó la espalda en el banco, llevando una mano a su rostro, como si intentara ordenar sus pensamientos. Yo, en cambio, sentí el peso de la noche sobre mis hombros. Isabel, esto nos va a destruir, dijo con voz grave. Tragué saliva. Sabía que tenía razón. Sabía que esto era más grande de lo que podía manejar. Pero cuando me levanté para volver a la casa, cuando Rodrigo se puso de pie y me sujetó suavemente del brazo para detenerme, entendí que la verdad no se podía ignorar. Su pulgar se deslizó sobre mi muñeca, trazando un círculo lento en mi piel. La brisa jugó con mi bata, dejándola abierta por un instante, suficiente para que su mirada recorriera mi cuerpo con un fuego que quemaba en la penumbra. No digas nada, susurré, sintiendo que si hablaba, si rompía el silencio, todo se desmoronaría. Rodrigo asintió, sus ojos oscuros atrapando los míos por un momento que pareció eterno. Y luego, poco a poco, soltó mi brazo. Nos quedamos allí, frente a frente, en un duelo silencioso que ninguno de los dos sabía cómo terminar. Finalmente, me giré y caminé de regreso a la casa. Sentí su mirada en mi espalda, en cada paso que daba. Pero no me detuve. No podía. Cuando cerré la puerta detrás de mí, apoyé la frente contra la madera, intentando controlar mi respiración. Afuera, Rodrigo seguía allí, entre los naranjos, como un fantasma atrapado entre el deseo y la culpa. Sabía que esto no acabaría aquí. No podía acabar aquí. El amanecer encontró la finca sumida en un silencio espeso. Yo no había dormido.
Seguía en mi habitación, con las cortinas abiertas, dejando que la luz pálida del alba bañara mi piel. Mis pensamientos giraban en torno a la noche anterior, a la manera en que Rodrigo me había mirado, tocado, retenido en aquel umbral invisible entre la culpa y el deseo. Sabía que tenía que alejarme. Sabía que, si me quedaba un día más, no habría vuelta atrás. El sonido de unos pasos en el patio me sacó de mi trance. Me levanté de la cama y miré por la ventana. Rodrigo estaba allí, en la galería, con la camisa desabotonada, el cabello revuelto y un cigarro apagado entre los labios. Parecía un hombre que había pasado la noche debatiéndose con sus propios demonios. Como yo. Bajé las escaleras, mis pies descalzos contra la madera fría. El aire matutino era fresco, pero mi piel ardía. Cuando abrí la puerta, él levantó la vista. Sus ojos oscuros atraparon los míos, y supe que todo lo que no habíamos dicho anoche seguía flotando entre nosotros. Voy a la ciudad, dije sin preámbulos. Me iré unos días. Esperé su reacción, pero Rodrigo no se movió. Exhaló lentamente, dejó el cigarro sobre la baranda y se pasó una mano por la mandíbula. ¿Huyendo de qué?, preguntó con voz baja. De esto, respondí, sintiendo la tensión en mi garganta. De lo que sea que está pasando entre nosotros. Rodrigo se acercó un paso. Y otro. Su proximidad hizo que mi respiración se acelerara. Me miró con una intensidad devastadora, pero no tocó mi piel. No todavía. Si te vas ahora, nunca sabremos qué hubiera pasado, susurró. Mi corazón latió con violencia. Quería decirle que no importaba, que era mejor así. Pero el temblor en mis manos me delató. Tienes razón, dije al final. Nunca lo sabremos. Rodrigo cerró los ojos un segundo, como si quisiera absorber mis palabras. Luego, sin previo aviso, tomó mi muñeca con delicadeza, sus dedos tibios contra mi piel fría. Pero yo sí lo sé, susurró. El silencio que siguió fue insoportable. Me miró con esa certeza que me quemaba por dentro. Como si el futuro ya estuviera escrito y solo estuviéramos pretendiendo que teníamos elección. De repente, la voz de alguien interrumpió el momento. María, la cocinera, salió de la casa con una cesta de pan recién hecho, saludando con naturalidad, ajena a la guerra silenciosa que se libraba entre nosotros. Me aparté instintivamente, liberándome de su toque. Sentí el frío en la piel donde sus dedos habían estado segundos antes. Rodrigo mantuvo su postura, sin moverse, sin decir nada más. Voy a preparar el coche, murmuré, girándome para ir hacia la casa. Pero antes de entrar, sentí su mirada clavada en mi espalda. Sabía que si me giraba, si le daba una última oportunidad de retenerme, no podría marcharme. Así que me obligué a seguir adelante. El trayecto hasta la ciudad fue una tortura. Mi mente repetía cada palabra, cada gesto, cada instante en el que habíamos estado al borde de algo incontrolable. Cuando llegué a Sevilla, me instalé en un pequeño hotel en el centro, intentando encontrar claridad en el bullicio de la ciudad. Pero la verdad era que, por mucho que me alejara, Rodrigo seguía en mi piel. En mis pensamientos. En cada respiro contenido. La segunda noche en Sevilla, decidí salir a caminar. La ciudad brillaba con luces doradas, la gente reía en las terrazas, y por un momento me permití la ilusión de que todo era normal. Y entonces lo vi. Rodrigo. Estaba de pie al otro lado de la calle, observándome. Vestía una camisa oscura, las mangas remangadas, los ojos fijos en mí con la misma intensidad con la que me había mirado en la finca. Mi respiración se detuvo. No dijo nada. No se movió. Solo estaba allí, como una respuesta a la pregunta que no me había atrevido a hacer. Y en ese instante supe la verdad. No importa cuán lejos corriera. No importaba cuánto intentara huir.
Él siempre encontraría el camino de regreso a mí.